Y en este capítulo, el 37, en el versículo 5, me gustaría hablar de 4 palabras. ¿Cuántas palabras? 4. La primera de ellas que me gustaría tratar, este es el clicker, ¿verdad? La palabra es encomienda. Encomienda. Cuando yo me puse a preguntar, a profundizar, ¿qué es la palabra encomienda? Cuando David dice, encomienda al Señor tu camino. Se lee rápido, lo podemos leer y decir, encomienda a Jehová tu camino. Pero cuando nos paramos, hacemos un stop, un alto. ¿Qué es la palabra encomienda? Los sinónimos en la Biblia que yo encontré para encomendar es más que decir, ahí te va. Es entregar, delegar, ceder. Fíjate lo que dice, ceder y autorizar. Cuando tú le dices al Señor, te encomiendo mi vida, no le estás diciendo, ahí te encargo. Le estás diciendo, te entrego, te delego, cedo, te autorizo. En otras palabras, dice también que es como tirarse en los brazos. Es por eso que yo puse esta foto de un niño saltando a los brazos de un padre. Eso es delegar, que tiene toda la confianza de que el papá lo va a cachar. ¿Estamos ahí todavía? Una pregunta. ¿Te han delegado algo a ti? ¿Te has preguntado esa pregunta? ¿Se te ha delegado algo? Algunos de nosotros decimos, no creo que me hayan delegado nada. Si tú eres cristiano, en esta tarde, si eres cristiano y estás casado, te tengo una noticia. Mínimo, se te han dado responsabilidades. 3 cosas se te han delegado. La primera es, si tú eres cristiano, le dijiste al Señor, te doy mi vida, el Señor te delegó una cosa, el Evangelio. Mateo 28. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese es algo que se te ha delegado, que se te ha entregado, que se te ha cedido, que se te ha dado autoridad. Y de eso vas a dar cuentas al que te lo delegó. ¿Estamos ahí? Y si alguien aquí dice, pues yo todavía no soy cristiano, te salvaste. Pero si eres cristiano, ahí está la primera. Segunda, disculpen si me muevo mucho, yo estoy acostumbrado a la iglesia de... La segunda, ¿estás casado o casada? Segunda delegación. Cuando te paraste enfrente del altar, agarrando la mano de tu esposa y dijiste, yo me comprometo delante del Señor a amarte, a protegerte y a cuidarte por el resto de mi vida. Tú le dijiste a Dios, esta es la mujer que tú me das, me la estás delegando. Dile si tienes a tu esposa o esposo, dile, soy hija de Dios o hijo de Dios. Se te ha delegado. Y un día vas a dar cuentas por eso. Qué peligroso está esto, ¿verdad? Algunos creímos que no pasa nada, solamente somos esposos. No, se te ha delegado. Y un día vas a estar delante de Dios y le vas a decir, ¿qué pasó con tu esposa? Le pegué una paliza todos los días. ¿Qué cosas? ¿Cuántos tienen hijos? Algunos, varios, ¿verdad? Tercera cosa que el Señor te ha delegado, los hijos. La palabra del Señor dice que el Padre ama a la iglesia como su esposa. Y nosotros tenemos que cuidar también de nuestra esposa y de nuestros hijos. ¿Cuántos creen que los hijos que tienes son un accidente? No son accidentes. Los hijos que tú tienes son los hijos que Dios te dio. Y te dice, yo te los doy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
A mi mamá Dios le dio 8 hijos, somos 8. Y mi mamá dijo, esto que Dios me ha delegado es súper grande, 8 hijos. Somos 5 hermanos y 3 hermanas. Una familia grandísima. Cuando yo conocí a mi esposa Teresa, yo me preguntaba y decía, ¿vamos a tener hijos nosotros? Yo siempre fui muy miedoso para los niños. Mis hermanos les gusta agarrar a los niños, les gusta abrazarlos. A mí nunca me gustó abrazar niños ni andar jugando con ellos. Una tarde, hace 3 años más o menos, mi mamá la llevamos al hospital a una cita que ella tenía. Y en esa época mi esposa se había comenzado a sentir un poco había comenzado a tener síntomas como de un embarazo, hace 3 años. Y cuando fuimos a llevar a mi mamá, mi esposa entró y se hizo un examen de embarazo. Pero no me dijo nada. Cuando yo estoy esperando afuera, mi esposa sale y trae un sobre. Y recuerdo claritamente en letras rojas que decía positivo. Cuando yo leí las palabras positivo, yo, lejos de sentirme feliz, lejos de estar sintiendo, yes, voy a ser papá. No, yo me comencé a sentir que mi vida terminaba. Fíjate cómo lo sentí. La vida, forma que yo llevaba, se iba a terminar porque iba a ser diferente. Y mi esposa y mi familia que estaban ahí comenzaron a brincar. Nosotros ya teníamos 7 años de casados. Y todos decían, ¿cuándo los niños? Cuando yo miro esa cosa en la prueba, le digo, no es verdad. Esto no es verdad. Y mi cuñada, que estaba bien entusiasmada, me dice, hay un lugar que no falla, el ultrasonido. Ese no falla. Vamos a ver que si es un niño, que Teresa está embarazada. Fuimos al ultrasonido, cuando entramos al laboratorio con este doctor, nunca voy a olvidar la pantalla. En esa pantalla se miraba una criatura viva, con 2 patitas y 2 manos y una cabeza. Y recuerdo que cuando miré que se movía, el doctor dijo, este bebé ya va para los 4 meses. Nosotros ni sabíamos. Elena ya estaba aquí por 4 meses casi. Y el doctor dice, buenas noticias, van a tener un bebé. Perdón, el doctor no sabía que nosotros sabíamos. Y cuando miró que casi me desmayo yo, el doctor dice, pues es un bebé. No sabíamos que estábamos esperando un bebé. Cuando yo miro a esa pequeña bebé moviéndose, la primera palabra que me vino a mi cabeza fue delegar. Dios, tú me estás haciendo responsable de una bebé. Soy responsable de ser ejemplo para ella, de formar su carácter, de protegerla, de guiarla por la Biblia. Es una gran delegación. Y el rey David, que escribió el Salmo 37, no sé si tú has estudiado la vida de David, ¿cuántas calamidades pasó el rey David? Yo te voy a dar solamente unas que encontré y a ver si tú puedes pensar en otras. David fue rechazado cuando era joven por sus hermanos y por su padre. ¿Estamos ahí? Lo mandaron a cuidar ovejas. No era parte de la casa. Fue perseguido por Saúl. Traicionado por su hijo. Perseguido por los filisteos. Amenazado por su gente y sus guerreros. Menospreciado por su esposa. ¿Alguien puede pensar en otra cosa que le pasó a David? Es una larga lista. Pero David fue el único hombre en la Biblia y en la historia de la vida que tiene el título de ser el hombre conforme al corazón de Dios. David debería ser el hombre que sufrió más calamidades en toda la Biblia, pero no, porque David decía, encomiendo mi vida a Dios. ¿Estamos ahí? Entonces, entendiendo qué es la palabra encomienda, me gustaría brincar rapiditamente a la segunda palabra que tenemos. Tu camino. ¿Cuántos han leído esto en la Biblia? Ahorita Mateo cantaba, cansado del camino, sediento de ti.
¿A qué se refiere eso? ¿A qué se refiere el camino en la Biblia? Yo estuve buscando en el diccionario conforme lo que quiere decir camino. Y encontré estas palabras. Tu forma de vivir es tu camino. Los planes que tienes, tus sueños y tus metas. Ese es tu camino. ¿Estamos ahí? El Señor básicamente dice, el camino es tu vida. El salmista decía, encomienda tu camino, encomienda tu vida al Señor. Pero cuando le entregamos el camino, le estamos diciendo, toma la forma que estoy llevando mi vida. El Señor nos ha dado a nosotros libre albedrío. El Señor nunca te dice a ti, sigue mi camino, o te va a ir mal. El Señor te dice, dame tu vida, porque es mejor. Pero el Señor te deja. Si tú quieres vivir tu propio camino, si quieres forzar tu camino, si quieres hacer tu propio camino, el Señor te dice, adelante. El hombre es inteligente. El hombre tiene talento. El hombre tiene capacidad para vivir una vida lejos de Dios. ¿No me crees? Mira cuántos políticos, los hombres más ricos en el mundo, no tienen a Dios. Y son más ricos que nosotros. Son más sanos que nosotros. Son más felices que nosotros, los hijos de Dios. Y Dios dice, adelante. ¿Estamos de acuerdo? Porque si Dios no dejara que alguien viva lejos de Él su camino, ¿cuántos muertos no hubiera? Ya los hubiera matado a todos, ¿verdad que sí? El hombre trabaja duro para forjar su camino. Hay personas que yo conozco, amigos que tengo, que han forzado su propio camino y les ha ido muy bien. Algunas veces, cuando pienso en esto, pienso en el salmista David. El salmista decía en el Salmo 37, al principio, si vas conmigo en el versículo 1, dice, no te impacientes a causa de los malvados, ni tengas, ¿qué dice? Envidia de los que hacen, ¿qué? Iniquidad. De eso se trata el Salmo 37. Cuando el hombre cristiano se comienza a poner celoso, se comienza a poner enojado porque las personas que no sirven a Dios les va mejor. Una pregunta, ya que sabes que es tu camino, te pregunto, ¿el camino que tú llevas, tú lo estás forzando? ¿Tú lo estás planeando? ¿Tú te has esforzado? ¿O el Señor tiene tu camino en sus manos? Cuando yo pienso en las personas, como por ejemplo los que eran mis amigos cuando estábamos en secundaria, ellos comenzaban a tener planes. Y yo crecí en una familia pastoral. Mi papá era pastor. Yo vengo de familia que creció en los caminos del Señor. Yo desde muy joven me comencé a introducir a la palabra en la Biblia. Comencé a aprender mucho de su palabra. Desde muy joven tenía el deseo de servir a Dios. Pero cuando yo entré a la secundaria, y esto es para los jóvenes, todo ese deseo que yo tenía de entregarle mi vida al Señor, lo eché por la ventana, porque comencé a mirar a mis amigos. Había un amigo que traía su carro a la escuela, y era un carro súper suave. Y yo decía, Dios, pero yo soy cristiano, pero yo soy tu hijo, pero yo leo la Biblia, pero yo te sirvo. Y había otro amigo que le iba tan bien. Sus papás tenían dinero, se divertían, y yo me sentía como el salmista David en el versículo 37. ¿Qué está pasando? ¿Por qué a mi vecino le va mejor? ¿Por qué a mis amigos les va mejor? Y de pronto, ¿sabes qué hice? Tomé todo lo que yo tenía, que conocía de la Biblia, que conocía del ejemplo de mi papá,
Mi papá era un pastor que vivió en fe toda su vida. Mi papá me decía a mí, nosotros vivimos por fe. Él era pastor y él decía, mi papá tenía muchas tierras y tenía opciones de seguir trabajando, pero él dijo, yo voy a servir al Señor, lo demás es secundario. Cuando mi papá me dijo esas cosas, yo lo ignoré. Recuerdo que yo mismo forcé mi propio camino y dije, yo sé por dónde estoy yendo. Recuerdo que salí cuando estaba en la secundaria, ya no pude más, me cansé de estar esperando en Dios y agarré mi primer trabajo. Mi primer trabajo me fue tan bien que a la semana de que yo comencé a trabajar, por primera vez en toda mi vida, yo tenía mucho dinero en mis manos. Era un trabajo que me proveía a mi juventud, más de lo que yo podía tener. Lo primero que hice me fui a comprar la bicicleta que yo quería. La que nunca pude tener cuando mi papá era el que me sustentaba. Segunda cosa, me compré mi estéreo. En esa época los CDs estaban de moda. Compré toda la colección de CDs que yo quería. Compré ropa que yo quería. Y comencé poco a poco a decir y a forzar mi propia vida. Recuerdo que mi papá predicaba en la iglesia y yo, de ser un chico que me sentaba enfrente, me convertí en un joven que me sentaba hasta mero atrás. Y de pronto ya no me sentaba atrás, ya no venía a la iglesia. Recuerdo que en ese tiempo tenía yo una novia y yo estaba forjando mi vida. Ella me decía, eres hijo del pastor y no vas a la iglesia. Y yo decía, yo no necesito ir a la iglesia, yo ya conozco la Biblia. De pronto, me dio la idea. Yo comencé a construir una casa donde vive mi mamá. Atrás comencé a construir una casa y dije, ya tengo novia, tengo dinero y mi casa. ¿Para qué necesito a Dios? Pero ¿sabes una cosa? Dice la palabra del Señor que Él conoce nuestros caminos. Cualquier cosa que tú estás haciendo, Él la conoce. No la podemos esconder. Yo recuerdo que tenía mi propio castillo en las nubes. Comencé a decir, me va a ir bien. Parecía que todo va bien. Soy joven, tengo buen trabajo, tengo una novia y voy para algo grande. Pero gracias a Dios, a un buen amigo cristiano, su nombre es Rubén. Es un amigo que lo conozco hace mucho tiempo. Me confrontó. Él llegó y me dijo, oye, ¿qué estás haciendo con tu vida? Yo le dije, me está yendo bien. Y él me dijo, recuerda lo que la palabra del Señor dice. Y recuerdo que él me comenzó a decir todos los versículos que hablan del camino de Dios. Recuerdo que yo le dije a mi amigo, yo no necesito de Dios porque yo estoy viviendo mi vida. Recuerdo, Dios me habló a través de este versículo. Dice la palabra del Señor, hay caminos o hay camino que al hombre le parece, ¿qué dice? Derecho, pero su fin es un camino de muerte. Hay camino que a ti como cristiano te puede parecer bien. Puedes decir, yo estoy bien, te paras el cuello y dices, todo está bien. Pero el Señor dice que es camino de muerte. Cuando habla de camino de muerte no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual, a la separación de Dios. Mira, que tú tienes un trabajo humilde y estás ganando bien, pero puede estar el tentador y te dice, por acá hay más dinero. Y tú dices, este camino me parece bien, pero te va a llevar a la separación de Dios. Y no vas a caer así, vas a caer poco a poco. El salmista David era el rey, era millonario, era rico, en todo sentido de la palabra, era famoso, tenía poder. Pero mira lo que decía el salmista David. El salmista David le decía al Señor, enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Qué decía el salmista? Enséñame. ¿Qué necesidad tenía David de que Dios le mostrara cuando él ya tenía todo? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré, dice, yo en tu verdad. Afirma mi corazón. ¿Para qué dice? Para que tema
tu nombre. Otra pregunta. El camino que tú estás llevando ahorita, si eres joven, vas a comenzar a forjar tu camino posible más cuando entres a la escuela, cuando te cases, cuando tengas hijos. Y si ya eres casado, te hago una pregunta. La vida que tú llevas, ¿tú la estás forzando? ¿Tú la estás llevando en tus hombros? Dices, yo soy inteligente, yo puedo. Porque podemos ser cristianos y estar sentados en la iglesia. Y cantamos, y es bueno. Pero puede que tú estás cargando, tú estás cargando con tus hijos, estás cargando con tu esposa, con tu trabajo, y al Señor no le agrada. Algunas veces nos vamos a sentir como que yo no puedo más. Me ha pasado a mí. Mi esposa es testiga. No puedo más. Soy misionero. La gente me respeta porque conocemos a mucha gente y dicen, wow, los misioneros, uy, qué trabajadores. Y yo por dentro me siento y digo, uy, no puedo más. Es normal que un cristiano se sienta así. Pero el Señor te pregunta en esta tarde, ¿el camino que tú llevas está encomendado al Señor? ¿Le has dado autoridad? ¿Se lo has cedido? ¿Se lo has entregado? ¿O dices, no, Señor, espérate, yo sé lo que estoy haciendo? Si tu respuesta es, creo que no es del Señor, es que no sientes ahorita que no puedes más. Tercera palabra, nos vamos porque hace hambre. Confía. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué sigue? Confía en Él. La palabra confiar se dice tan fácil. A nosotros los cristianos cuando nos preguntan, ¿tú confías en Dios? Es tan fácil decir, yo confío en Dios. Qué fácil es decir, yo confío en Dios. Es tan fácil. Pero qué difícil es esperar en Él. La palabra confianza, cuando tú tienes confianza, tienes seguridad, esperanza, fe y convicción. Esperar es difícil. Mira que cuando el Señor, que estamos confiando en Él, algunas veces el Señor nos va a decir, no. Y qué difícil es cuando Dios te dice, confía en mí, y tú quieres algo y Él te dice, no. No. Espera. Es cuando decimos, ¿estoy confiando en el Señor de verdad? Porque yo te puedo hablar de una vida de esperar. Y mi esposa nuestro testimonio de yo y mi esposa es esperar. Estuvimos esperando casi 9 años para que yo pudiera estar aquí. Porque yo quise tomar el camino rápido. Dije yo, pasa nada, me consigo un buen abogado. Es bueno, nunca le pregunté a Dios si era el abogado que Él quería. Y el Señor me dijo, ahora vas a esperar casi 9 años. Y yo no entendía, yo le decía al Señor, ¿por qué no? El Señor me decía, espera en mí. Cuando mi amigo Rubén me confrontó y me dijo, tú vas mal, tú vas por mal camino, Buki, vas a terminar mal. Recuerdo que esa tarde él oró por mí y yo di mi vida al Señor. Yo le dije, Señor, ok, te entrego mi vida otra vez, te la encomiendo. ¿Sabes qué pasó cuando yo le dije al Señor, te encomiendo mi vida? Lo primero que el Señor me dijo, ahora confías en mí, deja el trabajo que tienes. Yo dije, si dejo el trabajo que tengo ahorita, me voy otra vez desde donde comencé. A vivir por fe, como mi papá. Y yo dije, no. Lo primero que tenía que es confiar en Dios. Deja el trabajo que tienes. El trabajo que yo tenía era mi confianza. En el trabajo, en el dinero tenía mi esperanza, no en Dios. Yo decía que confiaba en Dios, pero era mentira. Yo confiaba en mi trabajo, me iba bien. Yo trabajaba en el mar. Por eso me gusta Newport, porque me gustan los barcos. Pero el trabajo que teníamos nosotros era un trabajo que estaba en contra de las leyes.
estábamos haciendo lo indebido. Por eso tenía tanto dinero. No era lo correcto. Y el Señor me dice, tienes que dejar ese trabajo y confiar en mí. De pronto, yo le dije al Señor, te entrego mi trabajo. ¿Y en qué voy a trabajar ahora? Ya voy a terminar. Comencé a estudiar en la escuela bíblica, me metí al seminario. Era muy joven todavía cuando me metí al seminario. Y le dije al Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Si voy a entregarte mi vida, ¿cómo me vas a sustentar? El Señor me dijo, espera. ¿Sabes una cosa? Cuando yo comencé a buscar otro trabajo que me diera tiempo de estudiar la escuela bíblica, de predicar, porque yo estaba sirviendo en la iglesia con mi hermano el pastor. Si yo quería un trabajo que me diera tiempo, qué difícil es para el cristiano conseguir un trabajo que te dé tiempo para servir al Señor. Es difícil, pero sí lo hay, cuando esperas en Él. ¿Sabes a dónde me llevó el Señor? Y esto ha sido lo más difícil en mi vida. A un campo de cebollas. ¿Qué cosas? De pronto me encuentro trabajando con personas que venían de Guatemala, del sur de la línea, del borde de la frontera con Guatemala y México, personas que venían de Chiapas. Estaban todos trabajando y esas personas habían trabajado toda su vida. Son personas que han estado agachados toda su vida y esos hombres felices se reían y hablaban su dialecto y se reían de mí. Porque yo y mi hermano no sabíamos cómo trabajar eso. Las personas terminaban lo que le llamaban su tarea y se iban y yo y mi hermano todo el día trabajando. Pero era el único trabajo que yo tenía. Y cuando yo estaba cansado, recuerdo, en ese polvo, yo le dije al Señor, qué difícil es esperar y confiar en ti. Pero sé que tú me vas a dar algo. Y la Biblia dice que es bueno poner nuestra confianza. ¿En quién dice? El Señor. Dice la palabra del Señor. Confía, ¿qué dice? En el Señor de todo corazón. Y no en tu propia, ¿qué dice? Inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él allanará tus sendas. Y la última palabra. La cuarta. Primero tenemos encomienda tu camino. Confía en Él. Y Él hará. Cuando yo me casé, antes de casarme con mi esposa, era cuando yo estaba viviendo una crisis económica. La novia que yo tenía, que yo pensaba que iba a ser mi esposa, y esto es para los jóvenes, cuidado con la pareja que escoges. Porque si tienes planes de servir a Dios más adelante, esa pareja que tú escoges hoy te puede afectar en el futuro. Si no te la da el Señor, si no esperas en el Señor, si te la tomas tú, el Señor dice, tú te la agarraste. Pero si esperas en tu pareja joven y el Señor te la da, yo te puedo testificar de que es lo mejor. Yo cuando estaba trabajando trabajé muy duro. En ese tiempo conocí a mi esposa Tere. Tere, ella es nacida aquí en Oregon. Después va a contar su testimonio, si el pastor Ángel lo permite, cómo llegó a San Quintín, donde vivo yo. Yo estudiando en la escuela bíblica, yo estaba orando por una esposa. Y decía, Dios, yo no tengo dinero, como dice la canción, no tengo dinero ni nada que dar, pero confío en ti. Cuando yo conocí a Tere, recuerdo que yo estaba predicando en la iglesia. Cuando ella llegó por la puerta de atrás, yo dije, ¿y esa muchacha quién es? Le eché el ojo. Y cuando me di cuenta que sus papás tenían dinero y tenía una vida, ella estudió biología marina. Dije, esa muchacha es mucho para mí. Pero el Señor me dijo, ve y alcánzala porque te la voy a dar. Recuerdo que yo dije, nos conocimos trabajando en el campo, donde estábamos trabajando con la gente migratoria, de migrante, y trabajábamos juntos y encontramos muchas cosas en común yo y Tere. Nos conocimos, nos comenzamos a conocer más. Había un viejito en el pueblo que todo el mundo odiaba a ese viejito, porque era un viejito que se la pasaba pidiendo dinero. Y a mí no me gustaba que él pidiera dinero en la iglesia y no era agradecido. Tere conoció a este viejito de 80 y tantos años y Tere lo amó. Tere amaba a este anciano. Los pies estaban podridos. Siempre estaba hecho pipí.
vivía en la calle y Tere, yo miraba que ella lo amaba. Y eso me llamó la atención porque dije, ¿quién ama a este anciano? Es un viejo, decimos en México, es un viejo rascaloso. Nadie le cae bien. Y él no me quería a mí tampoco porque yo no me gustaba que él llegaba a pedir dinero y se hacía el que estaba cojo. Cuando Tere comenzamos a noviar, Tere se vino para Estados Unidos. Y Tere me dijo, te encargas de Pedrito. Tere comenzó a hacerle una casita, quiso hacer una casita. ¿Y quién estaba encargado de hacer casitas? Yo sabía hacer casitas. Le hice una casita a este anciano. Y Tere me decía, me voy a ir, pero le das su comida, le lavas el pelo, las uñas y lo resuras. Yo dije, ni a mi padre le hago esto. Comencé a rasurarlo y ese viejito me maldecía. Él decía cuantas cosas malas de mí. Yo decía, nomás porque amo a Tere. Si no, ahorita lo baño con agua fría. A este anciano malagradecido. Pero Tere, cuando personas me decían, ¿te vas a casar con Tere? ¿Y dónde la voy a meter? Yo estaba viviendo en un cuarto en el seminario, que apenas cabía yo. Y el Señor me decía, cuando yo hago las cosas, las hago bien. Él hará. Él hará. El salmista decía, Él hará. Él lo va a hacer. Qué triste es cuando el hombre forja su vida y logra hacer muchas cosas, pero al final Dios dice, estas cosas no son las que yo quiero. Qué triste es cuando el hombre junta mucho dinero, una casa, una familia grande, y el Señor te mira del cielo y te dice, no es lo que yo te iba a dar, pero como ya lo tienes, adelante. Cuando una persona forja, espera en su dinero, espera en su trabajo, vas a agarrar buenas cosas, pero no vas a hallar paz. No vas a hallar garantía. No vas a hallar seguridad. No vas a hallar bendición. Y no vas a hallar respaldo. En la mañana me enteré de una persona que yo admiro mucho. Se murió. Se mató en un carro. Yo lo admiro mucho. Mucho talento. Increíble músico. Se murió. Y yo decía toda su vida. Y quedó en la ruina, tomado. Hay personas que esperan, pero no esperan en Dios. Esperan en tu sabiduría. Esperas en algo de esta tierra y terminas mal. Cuando yo le dije a Tere, me voy a casar contigo, y yo espero que el Señor nos dé una casa, porque si no, vamos a vivir en este cuartito. Y ella vivía en un cuarto mucho más chico que el mío. Cuando yo le digo a Tere, me caso contigo, primero oramos juntos. Y le dije, Dios, esta es la esposa para mí, porque si no es para mí, me va a ir de la patada. Yo quiero confiar en ti. Recuerdo que comenzamos a orar, y Dios nos proveyó todo lo que ocupábamos. Pasamos tiempo orando. Estuvimos noviando, 2 años y medio, orando. Termino. Mi esposa me dijo, yo quiero una casa con 3 cuartos. Me pintó una casa que tenga baño adentro, porque en México hay muchos baños afuera. Que tenga baño adentro y que tenga loseta. 3 cuartos y una cocina y una sala. Yo le dije, en el pueblo donde yo y Tere vivimos, 600 personas hay. Es un pueblo chiquito en medio del desierto. ¿Dónde voy a encontrar una casa que tenga 3 cuartos? Que tenga un baño adentro y una cocina. ¿Dónde? Todo el mundo se muere porque es un lugar bonito, pero muy caro para la gente que vive ahí. Cuando Tere le dije, nos vamos a casar, yo le dije, Dios, tú nos vas a dar una casa. Y Tere me especificó lo que quería. Yo dije, Tere está bien americana, quiere las comodidades de acá. Así pensaba yo, pero no, ella tenía fe. Cuando Tere vino para Estados Unidos para el baby shower, baby shower. Todavía no teníamos la bebé. Para el baño de bodas. No sé cómo se dice en español y se me olvidó. Bridal shower. Despedida soltera. Poquito antes de que nos casáramos, el día que nos fuimos a casar, nos robaron el carro en Tijuana. Era un Honda Civic, muy bonito, era de Tere. Y las personas me decían, ¿te vas a casar con Tere por el carro, verdad? Se lo robaron. Me quedé sin carro, sin casa y sin nada. Cuando Tere vino para Estados Unidos,
Y una mujer le regaló una tienda, un tent. Y le dijo, ahora pueden vivir en la casita de campaña. No, nos regalaron todo lo que ocupábamos, un carro nuevo. Y no fue por estar en América, fue por esperar en Dios. Cuando yo estaba esperando a Tere que regresara, un hombre de la iglesia me dijo, oye Buki, enfrente de mi casa, ahí cerquita de su casa, están construyendo una casa. Y nadie la tiene, nadie la ha comprado, nadie la ha rentado. Cuando yo fui a mirar esa casa, dije, esta casa cayó del cielo. Yo no recuerdo que esta casa haya estado en este pueblo. 3 cuartos, un baño, una sala, una casa estilo americana. Y me dice, y nadie vive ahí. Cuando yo voy y digo, la renta va a estar, pero súper alta. No. Dios proveyó esa casa. Y cuando yo abro la ventana de la casa, miro un árbol. El árbol que yo siempre le había dicho a Tere, cuando yo tenga mi casa voy a tener uno de estos árboles enfrente de mi casa. Ahí estaba el árbol. Dios me dijo claritamente, cuando yo hago las cosas, las hago bien. Termino. Las cosas que tú has hecho en esta vida o las que estás haciendo, ¿las ha hecho Dios o las has hecho tú? Dice la palabra del Señor para terminar. He aquí yo hago cosa nueva. Dice así. Yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré. ¿Qué dice? Camino. Si tú crees que no has vivido tu camino y no has confiado en el Señor, la palabra del Señor nos dice que tenemos que regresar otra vez a comenzar desde el principio. Si tú crees que tu vida la has vivido no encomendada al Señor, que tu camino no ha sido encomendado al Señor, que no confías en el Señor te invita en esta tarde y Él te dice, parados en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, ¿cuál será el buen camino? Y andar por él. Cierra tus ojos. Dios, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te doy gracias porque tú nos haces reflexionar acerca de nuestra vida. Gracias porque tú no estás enojado ni estás frustrado con nosotros. Tú entiendes que hemos sido algunas veces débiles, distraídos, pero gracias Dios porque tú nos haces entender en esta tarde que tenemos que encomendar nuestro camino, confiar en ti y esperar en ti, y tú lo harás. Te doy gracias por mis hermanos y hermanas que estarán esta tarde en este lugar, y te pido por los jóvenes que están a punto de empezar un camino, que no empiecen este camino sin encomendarlo a ti, Dios. Te pido, Dios, por los papás, por las mamás que están en este lugar, que si se sienten cansados del camino en esta tarde, tú les restaures, tú les des a ellos un nuevo comienzo de confiar y poner su vida en ti, Dios. Te pido también en esta tarde que bendigas mucho a los que están haciendo una oración ahorita y dicen, yo quiero comenzar otra vez desde nuevo. Quiero regresar a las sendas antiguas y preguntar cuál es el camino bueno. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. No soy el hombre más feliz de la tierra ahorita o el hombre más rico, pero te puedo decir que soy un hombre muy bendecido. Vale la pena esperar en los caminos del Señor. Que Dios te bendiga en esta tarde y dejo lugar a Víctor o al que corresponde. Gracias.